Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor. Posiblemente ustedes en las redes sociales hayan visto un video que hace un par de años se viralizó. Una mujer joven, bonita, que se llama Gloria Álvarez, guatemalteca, dio un discurso en Zaragoza, España, en un congreso que se llamó Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Y allí habló de la libertad, habló del populismo, habló de los males que aquejan a nuestra América. Bueno, eso la hizo famosa Gloria Álvarez, y después de eso ha grabado muchos videos sobre el mismo tema. Ella se define como una libertaria, es decir, una enamorada de la libertad. Hemos tenido una entrevista con ella que vamos a proyectar en este programa, y realmente creo que vale la pena porque las cosas que dice en un lenguaje muy sencillo pero muy contundente son para pensar, son profundas para reflexionar. La entrevista fue en la Bolsa de Comercio de Córdoba, agradecemos a la Bolsa, y yo hoy no voy a tener mi editorial habitual, sino que voy a charlar con el presidente del Rotary Club Córdoba y con una de las socias sobre una iniciativa que ha comenzado el Rotary, que es un cursillo para formadores de opinión, donde yo voy a ser el expositor de unas charlas diseñadas específicamente para que haya debate posterior. De eso vamos a charlar en este programa. Acompáñenos, por favor. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. El acontecimiento más comentado durante la semana no ha sido ni de carácter político, ni sindical, ni deportivo, bueno, si exceptuamos el Domingo Negro para el fútbol de Córdoba. Ha sido un acontecimiento, casi diríamos, de tipo doméstico, pero con fuertes repercusiones sociales. La muerte de un asaltante que, a punta de pistola, le robó a un médico en su casa, le quitó el auto, o quiso quitarle el auto, mejor dicho, y el médico reaccionó, pudo escapar, entrar a su casa, sacar un arma y matarlo. Esto se ha comentado por todos los medios, todos ustedes lo han visto, lo han escuchado y saben cómo fue, hasta podrían describirlo con mucho más detalles que yo. Lo cierto es que, más allá del hecho en sí mismo y todas sus connotaciones, del hecho de que si el señor actuó en defensa propia o no, personalmente me da la impresión de que es difícil alegar defensa propia cuando él ya había logrado escapar y entrar a su casa, de manera que en ese momento él no estaba amenazado por el delincuente, pero en una de esas puede ser defensa no propia, sino putativa, es decir, de una tercera persona, pensó que podía entrar a su casa y atacar a su familia, o si hubo emoción violenta, no sé, eso queda para los jueces, no me interesa. De cualquier manera, aunque quede exculpado por alguna de estas causales, digamos, de exculpación, queda claro que la justicia por mano propia no es buena y no se puede aceptar. Es decir, no, la solución contra la delincuencia y la inseguridad no es matar al delincuente, obviamente. Pero la justicia se encargará y nos dirá si este señor actuó bien o mal, no me toca a mí juzgar. Ahora, lo que me ha preocupado mucho son algunas interpretaciones que se han hecho de este episodio, porque no ha faltado quien diga el remanido argumento de que en realidad la culpable de todas estas cosas es la sociedad y no el delincuente. Es decir, esta especie de inversión de la culpa que hace que el que comete un delito deja de ser responsable de haberlo cometido a los ojos de cierta gente
y los responsables pasamos a ser los que no hemos cometido ningún delito. Es decir, es una cosa sumamente rara. Es una inversión de la culpa que creo que nos está causando un daño grande porque nos está impidiendo ver con claridad la diferencia clara, la diferencia tajante que hay entre el bien y el mal, entre el actuar correctamente y no hacerlo. Llevado esto hasta el extremo, llegará un punto en que los que nos comportamos correctamente y respetamos la ley, como somos parte de esa sociedad que es la culpable, seremos todos victimarios. Y los delincuentes, que son en definitiva producto de esta sociedad perversa, que les ha impedido lograr ganarse el pan y el sustento y poder vivir dignamente con su esfuerzo, van a ser las víctimas. Es decir, las cosas dadas vuelta, el mundo al revés. Un invitado nuestro que ha venido un par de veces al programa, Agustín Laje, atribuye a esto a una intención de lo que él llama el marxismo cultural o neomarxismo. Es decir, desde Gramsci, cuando Gramsci advirtió que la economía marxista no era precisamente el mejor argumento para imponer ese sistema porque vivía mejor la gente en todos los sistemas capitalistas que en los sistemas marxistas, Gramsci descubrió una manera de hacer llegar el marxismo no a través de eso, de la lucha económica, sino a través de la penetración en las superestructuras de las naciones, de los pueblos, y deteriorar sus conceptos culturales, es decir, bombardear su cultura. Ya la lucha de clases no era de naturaleza económica, sino de naturaleza cultural. Y por supuesto, el gran responsable para que la sociedad sea culpable era el capitalismo. La sociedad capitalista es la que genera delincuentes porque no les da oportunidades. Mentira, la única que le da oportunidades de prosperar con su esfuerzo es la sociedad capitalista, pero para el marxismo esto no es así. Y por supuesto la consecuencia de ese silogismo perverso es que eliminando el capitalismo vamos a eliminar el delito. Es decir, cuando el Estado se haga cargo de nuestras propiedades, de nuestras vidas y todo lo reglamente, no va a haber delincuentes porque nadie lo va a necesitar. Por supuesto, esto es a todas luces no solo una ilusión, sino una perversidad, porque la experiencia nos dice que esto en los regímenes marxistas ha estado muy lejos de ocurrir. Por el contrario, ha sido a la inversa. Han terminado, por supuesto, sumidos en la miseria, el enfrentamiento, la tiranía, etc. En la Argentina, el populismo, y sobre todo el populismo de izquierda, si lo podemos llamar de esa manera, ha tratado también de meter esto. En los últimos 12 años lo hemos visto claramente, e incluso en la justicia ha llegado también esto. El llamado garantismo, que ha tenido un epígono, un hombre que ha sido el abanderado en los años del kirchnerismo, el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. Zaffaroni tenía un desprecio profundo por el derecho penal que él ejercía y él enseñaba. En definitiva, decía que el peligro para la coexistencia humana no proviene del delincuente ni de su delito, sino de la reacción estatal para combatirlos. Es decir, el problema no era el delito y quien lo cometía, sino lo que la sociedad hacía para evitar o para castigarlo al que lo había cometido. La pena era un hecho político que estaba ideado por las clases dominantes para llenar los indigentes de las cárceles de indigentes y para saciar las ansiedades de una sociedad que estaba con una sensación de inseguridad. Que eso era lo que nos decía, que no había inseguridad, nos decía el gobierno anterior, sino una sensación. Bueno, lo puso en práctica a través de sentencias que realmente son modelo de aberración. Les recuerdo algunas, por ejemplo. Un portero que sometió sexualmente, hizo hacer una felatio a una niña de 7 años, fue exculpado por Zaffaroni porque lo hizo a oscuras, no había luz. Entonces el delito no se había cometido porque no había luz encendida. En el caso de un robo de un auto, dijo que no era un robo, el auto estaba estacionado de manera que su propietario lo había abandonado. Fue una apropiación indebida, pero no un robo. Allanaron una vez una casa y encontraron una cocina de drogas, donde había droga en abundancia y todos los elementos para prepararlas, etc. Pero como no había ningún comprador en ese momento, no podía acusárselos de comercialización de drogas y por supuesto la pena fue mucho menor.
Hubo un imitador de Zaffaroni, un juez de la provincia de Buenos Aires, un juez de cámara, de apellido Piombo, que dijo que un niño de 6 años que había sido violado por un individuo, un hombre de 40 años, bueno, en realidad no podía atribuírsele que hubiera cometido un delito gravemente ultrajante, como prevé el Código. ¿Por qué? Porque el niño de 6 años era homosexual y travesti, y lo había seducido. Un niño de 6 años. Estas monstruosidades las hemos visto en fallos judiciales. Es increíble. Ahora bien, detrás de esto hay una forma de encarar las cosas de manera absolutamente aberrante. La culpa es indispensable para que haya conciencia moral. Donde no hay conciencia moral no hay culpa, y donde hay culpa somos precisamente responsables de nuestros actos y de sus consecuencias. Podemos tener claramente la conciencia de que hemos actuado mal y dar los pasos necesarios para arrepentirnos de esa mala acción y para reparar los daños que ella ha causado. Por supuesto que la culpa puede ser mal utilizada, por supuesto que la culpa puede llegar a enfermar a alguien. La azúcar es muy buena, pero el diabético no le hace bien porque tiene exceso de azúcar en sangre. La culpa mal administrada no es buena, como nada es bueno cuando está en exceso, pero la culpa es indispensable para que la convivencia sea respetuosa, para saber que si hago daño, tengo que reparar el daño que hice. Ahora bien, lo más paradójico de todo esto es que sean los que se autotitulan izquierdistas los que privilegien al delincuente por encima de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que, como son socialistas, la sociedad está por encima del individuo y el individuo debe estar subordinado a ella. Y sin embargo, en este caso, privilegian la acción delictiva del individuo por encima del interés de la sociedad a la cual le echan la culpa de ese delito que el hombre cometió. Realmente esto es una gran paradoja y, por supuesto, la izquierda no se siente nunca obligada a explicar sus contradicciones. Lo importante es que nosotros cobremos conciencia de que esto no debe ser así. El delito, al delincuente hay que tenerle todas las consideraciones y respetarle todos sus derechos, y hay que tratar de reinstaurarlo en la sociedad como una persona útil, pero de ninguna manera hacer la apología del delito y pensar que los responsables no son los que lo cometen, sino la sociedad que los llevó a cometerlos. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. La tenemos como invitada a Gloria Álvarez, guatemalteca. Además, ustedes podrán verla, una mujer realmente muy atractiva, pero que no solo la belleza física la ha hecho famosa, sino fundamentalmente los mensajes que a través de las redes sociales, fundamentalmente YouTube, ha dado al mundo entero defendiendo la libertad y combatiendo el populismo. Te cuento que conocí tu existencia y tus mensajes hace ya algún tiempo, un par de años creo,
en aquella famosa exposición tuya en Zaragoza, cuando la reunión del Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Realmente me dejó impresionado y la viralicé, la repartí por toda la red. Ahora te tenemos aquí y es un gran gusto. Eduardo va a hacerte la primera pregunta. Muchas gracias. Estamos en la Bolsa de Comercio de Córdoba, a quien agradecemos que nos permita entrevistarte aquí. Gloria, la primera pregunta, no es política. Vos sos guatemalteca. Nosotros, excepto Nicaragua y Costa Rica, nos confundimos los otros países de Centroamérica. ¿Son países más o menos parecidos? ¿Son similares? ¿Hay coherencia en la cultura? Yo creo que Guatemala tiene el doble de población que Honduras, por ejemplo, y tiene la misma superficie. ¿Nos puedes contar brevemente un poquito? Bueno, brevemente, de la región del sur de México hasta el norte de Honduras era lo que se conocía como Mesoamérica. Entonces, entre esa región vas a encontrar una población indígena muy superior a la que vas a encontrar en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Más allá, exacto. Guatemala era parte del Virreinato de México, como sabemos, ¿verdad?, en el tiempo de la colonia. Y Guatemala era la Capitanía General, éramos como la subdirección mexicana y bajo nuestro control estaban el resto de países centroamericanos, excepto Panamá, que todavía obviamente no existía. Entonces, siempre los guatemaltecos seguimos teniendo esta cosa de ser como que la capitanía de Centroamérica, a pesar que en materia económica nos ha superado El Salvador en algunas ocasiones, Costa Rica en otras, y bueno, Panamá, que a veces la contamos como parte de Centroamérica o no. Entonces, sí hay muchas similitudes, pero la tradición indígena que se vive en Guatemala es casi única en el resto de Centroamérica. Nuestra población es 40% indígena. Bien. Pero me temo que lo que tenemos en común todo, la América hispánica, digamos, o quizás la Latinoamérica, es esta tendencia al populismo que vos tanto has anatematizado en tus videos. Contanos un poquito cómo funciona el populismo. Nosotros sabemos cómo funciona aquí, muy a nuestras expensas, pero cómo funciona el populismo también en Mesoamérica. Bueno, el populismo funciona porque estamos condicionados mentalmente, desgraciadamente, a creer que un caudillo va a venirnos a resolver todos nuestros problemas. Y esto no solo es parte de la mentalidad que nos hereda la corona española, sino con la que no quisieron cortar los criollos que se quedaron a cargo de nuestras independencias. Y yo ahorita, por ejemplo, mes de septiembre es mes patrio para nosotros en nuestra región, y estaba analizando cómo realmente los criollos tuvieron todas las oportunidades de cortar con esa sociedad estamental, donde había diferentes privilegios para diferentes grupos, de cortar con esa visión de que la corona o el Estado lo tenía que controlar todo, y simplemente no lo hicieron, porque estaban primero traumatizados con lo que había pasado en Haití, con la rebelión de los esclavos, y tenían mucho miedo de que el status quo se desbalanceara. Entonces, el populismo funciona, aunque la gente no lo crea, para mantener el estatus de pocas personas privilegiándose de ciertas prebendas comerciales o incluso sociales que el mismo gobierno instala. Entonces ocurre lo que George Orwell describió en La rebelión en la granja. Los populistas funcionan como los cerdos, que convencen a todos los demás animales de que lo que hay que hacer es quitar al humano, porque el humano nos está explotando, nos está tratando mal, pero una vez los cerdos llegan al poder, empiezan a cambiar las leyes a su antojo, como hemos visto que se han cambiado aquí constituciones, y lo único que se hace es suplementar una élite por una nueva élite, que es la que crea el populista. El populismo de los K hizo eso, el chavismo hizo eso con los boliburgueses, en Guatemala y en Centroamérica, sociedades muy estamentales, pasa lo mismo. El empresario, como le llamo yo, que no es precisamente el que está dispuesto a competir en libertad económica, a que todos tengan las mismas reglas, siempre está apoyando al caballo ganador, dándole dinero para esas elecciones, y no le importa si ese caballo ganador esté preparado, tenga la capacidad de gobernar. Lo importante es que sea mi caballo ganador para que a mí me dé mis privilegios. Entonces, la manera en que se convence a todo el resto de la sociedad es prometiéndoles el cielo en la tierra. Eso quería decirte, Gloria. ¿Cómo se hace el cambio cultural en una población donde el grueso de la población mira el ahora? Es decir, no puede ni siquiera pensar en el mediano plazo. No me traigan a mí promesas de mediano plazo cuando no puedo pagar la factura a fin de mes. ¿Cómo se hace el cambio en esa situación? Bueno,
Eso es algo que reconocieron incluso Simón Bolívar, Juan Bautista Alberdi. Aquí queríamos vivir en repúblicas, que la república obviamente implica independencia de poderes, no un caudillismo, pero no teníamos las bases mentales ni culturales para poder implementarlas. Entonces hay mucha gente que dice, es que Latinoamérica no está lista para vivir en libertad. Yo creo que llevamos 200 años de no estar listos, y si por estar listos se trata, entonces no vamos a estar listos nunca. Yo creo que más bien las sociedades que han progresado es porque se han puesto reglas claras, donde la libertad significa responsabilidad. Y a nosotros lo que nos da miedo es que decimos, sí, que haya reglas claras, pero excepto para mi grupo. Yo quiero seguir teniendo mis privilegios. Entonces, si mentalmente las élites, porque son las élites las que cambian la sociedad, no hay que esperar a que toda la masa pida el cambio, eso nunca viene. Tienen que ser las élites académicas, religiosas, económicas, políticas, las que vuelvan a desempolvar a los José Martí, a los Juan Bautista Alberdi, a los José Cecilio del Valle, a toda esa gente que viviendo el proceso de creación de naciones se dieron cuenta que había una diferencia en cómo se estaban creando nuestras naciones, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero claro, hay cosas tan básicas como la concepción de quién va a administrar el subsuelo, que funcionaron en Estados Unidos para que la gente se acostumbrara mentalmente a vivir en libertad, porque allá cada quien era dueño de su parcela. Aquí seguimos creyendo que la corona o el Estado es mejor para manejar los recursos, y lo que termina pasando es que los gobernantes de turno son los únicos que se benefician de esos recursos. Entonces, hasta en esas cosas que parecieran tan absurdas, si hiciéramos el cambio de reglas, para mí viene entonces ahí el cambio de la cultura. ¿Cómo se demuestra esto? Porque la mejor universidad, como decimos en el movimiento donde yo trabajo, es cuando agarramos un avión y ponemos pies en Estados Unidos, ese mismo ciudadano que en Guatemala bota la basura y quiebra la ley, en Estados Unidos se comporta perfectamente. Evidentemente. Yo creo que vivir en libertad se aprende como a andar en bicicleta o a nadar, andando en bicicleta y nadando. Exacto. No hay un aprendizaje previo, sino que se aprende sobre la marcha. Yo he tratado como historiador de analizar cuál es la razón por la cual hay un denominador común en esa conducta propopulista de toda América española. Echar la culpa a España es fácil, pero de España hemos recibido cosas muy importantes, entre otros la lengua que hablamos. Pero yo creo que yo le llamo el Edipo histórico. Tenemos en común haber vivido nuestra etapa monárquica, como han vivido casi todos los pueblos occidentales, una etapa de monarquía con un rey ausente, con un rey que nunca estuvo aquí, un rey que había que creer en él sin verlo, como Dios, por pura fe. Y entonces salimos, cuando nos sentimos libres, salimos a buscar el papá que no tuvimos. Y eso es lo que nos llega a seguirlo buscando, votando, coronando príncipes cada 4 años por elecciones, pero príncipes al fin y al cabo. Porque en definitiva, lo nuestro es una monarquía, no solo porque el poder está concentrado en manos únicas, en caudillos providenciales, sino porque en la monarquía el bienestar del pueblo depende de la voluntad del príncipe, y en la república depende de la acción del pueblo. Y lo seguimos viendo. Por ejemplo, en Guatemala, después de la crisis que tuvimos el año pasado, donde sacamos a los gobernantes, escogimos un comediante. ¿Por qué? Porque ya no queremos saber nada de políticos. Escojamos al comediante. Poco importa si el comediante sabe o no sabe, la cosa es escoger a alguien fuera del sistema. Pero automáticamente en el momento en que la gente vota, lo primero que dice es, a ver si con Jimmy nos va mejor. Él nos salva. Él nos salva. Igual le pasó, y se lo dije a muchos argentinos, yo lo miraba desde antes de las elecciones. Ojo con pensar que solo con poner a Macri, bueno, listo, chao, ya me puedo relajar, ya puedo ir a tomar mate, a ver el partido. No es así, porque lo que nos tiene podridos son las reglas del juego. Son las reglas del juego las que en América Latina dicen, estos jugadores sí pueden jugar, estos están prohibidos de hacerlo, y como quieran hacerlo van a tener que sobornar. Son las reglas del juego las que nos dicen, de esta manera es como hay que comportarse para poder tener, digamos, estatus o acceso, y de esta manera no. Aquí al emprendedor se le castiga con leyes. Es más, en toda América Latina se concibe que el que tiene más debe pagar más. Nadie hace la reflexión de que ese pensamiento lo que nos lleva es a tener más mediocres. Porque entonces, si yo tengo más, voy a tener que pagar más, pues entonces no quiero tener más. Y que se frieguen los que sí tienen. Y nunca nos dicen
¿Quiénes son esos que sí tienen? Nunca queda establecido quiénes son los que realmente se van a ver castigados con más tributos o más impuestos, y a los que estamos realmente castigando es a la clase media, porque es la clase media la cual es formadora de élites a largo plazo. Gloria, tenemos que hacer un pequeño corte y ya seguimos enseguidita. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Vos dijiste una cosa importantísima en el primer bloque. Los que cambian las situaciones de la sociedad siempre son las élites. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Vos estás trabajando desde un aspecto cultural para influenciar en la élite? ¿O estás trabajando desde un aspecto político para generar un partido político fuerte que se convierta en élite? Mira, estamos haciendo las dos cosas. Yo en Guatemala trabajo en el Movimiento Cívico Nacional, que nació con el propósito de rescatar nuestras repúblicas, de llenar el vacío que los partidos habían dejado, que es hacer proselitismo, porque en nuestros países los partidos son agencias publicitarias creadoras de caudillos, que solo hacen marketing, pero no hacen proselitismo entendido como conversatorios, debates, foros, actividades donde la ciudadanía pueda entender cómo funciona su sistema para entonces tener herramientas para poderlo cambiar. Entonces el movimiento trabaja para formar ciudadanos haciendo todo este tipo de actividades, cobertura institucional. Nosotros siempre estamos pendientes qué está pasando en el Congreso, qué está pasando en el organismo judicial, y se lo comunicamos a la población a través de las redes sociales, que son nuestro gran aliado, y aparte renovar la clase política, es decir, pescar talentos para que puedan ser educados en una maestría, una beca de políticas públicas, y tener entonces funcionarios que a la hora de llegar al poder tengan un plan de acción. Que eso igual no es garantía de nada. No, es que garantías no hay en la vida. Es que todo te puede fracasar. Pero por lo menos es un intento institucional de hacer algo. Y aparte yo como individuo me he involucrado en formar movimientos de reforestación, hago un programa de radio, hago un programa de televisión para llegar a la gran opinión pública. En las redes sociales me muevo muchísimo para entonces tener las dos cosas, porque también tenés que ir educando. De nada sirve tener líderes como en su tiempo lo fueron los Albertis, los Bolívar, los José Martí, que tenían muy claro que aquí necesitábamos vivir en repúblicas con igualdad ante la ley, si la población no absorbe esas ideas, porque entonces esos son vistos como los apátridas, que lo que pasa es que están influenciados por los yanquis y que realmente no quieren al país. O sea, se malentiende el mensaje de estas personas si al mismo tiempo tú no vas creando demanda en la sociedad para estas ideas. Exactamente. No hay república con vasallos, solo con ciudadanos. Exacto. Es difícil la tarea, ¿no? Porque sí, es mucho más atractiva la propuesta populista. Dinos, en toda esta tarea que vos vienes realizando con este grupo que has mencionado, ¿los resultados que hasta ahora han obtenido son alentadores? Pues por lo menos ahorita que escogimos a este comediante, una de las cosas que nos pasó fue que en sus primeros meses de gobierno
él mandó, el sindicato de maestros en mi país se lleva el 99% del presupuesto de educación en salarios, con lo cual nunca hay dinero para nada que no sea mantener esa misma bola burocrática, donde lo menos que hay son profesores con vocación, lo que hay son parásitos que están beneficiándose de la plata pública y ya está. Entonces, se reúne el sindicalista que preside todo esto con el presidente, y era la oportunidad pues de ver, vamos a ver si este nuevo presidente, por ser comediante, por no ser político, le va a poner un freno. No se lo puso. Y la mayoría de gente en Guatemala, que a niveles de una Argentina o de un Chile está a años luz de intelectualidad y cultura, empezó a comprender y empezó a decir, no, es que aquí a los sindicatos hay que ponerles un alto. Luego a este nuevo presidente se les ocurrió subirnos más impuestos, lo puso como propuesta, y la gente salió a las calles a decir, no señor, sabiendo lo que venimos del año pasado, sabiendo la corrupción que se daba en las aduanas y cómo se roban los impuestos antes de pagar más, queremos saber qué están haciendo ustedes para cortar la corrupción. O sea, el ciudadano guatemalteco, a raíz del empoderamiento que tuvo el año pasado, está empezando ahora a exigir cambios en las reglas del juego. Lo mismo con la manera en que escogemos congresistas. Nosotros escogemos congresistas por lista cerrada. Ahora hay mucha gente que ya está pidiendo que las abran. Qué similitud a nosotros. Una de las últimas preguntas, Gloria, ya concretamente Argentina. Nosotros hemos tenido una corrupción descomunal y tenemos un sistema de jueces y de fiscales que no funciona. ¿Vos crees que tiene solución el problema económico argentino si no se cambia de raíz el sistema de jueces y fiscales? Si no se cambia de raíz, que haya un sistema de justicia parejo para todos, la economía de libre mercado no es sostenible a largo plazo. Por más que tú abras fronteras y permitas la competencia, si en un país no hay igualdad ante la ley, eventualmente vuelven a surgir oligopolios, monopolios y privilegios para los que sean amigos de los gobernantes de turno. Eso es como que vuelve a mutar. Lo que los argentinos tienen que entender es que vivieron una parranda inflacionaria durante 12 años, en los cuales los primeros 6 hubo mucha abundancia porque se estaban comiendo la fábrica, porque obviamente mientras tú subsidias, mientras tú controlas, cierras fronteras, en un primer momento va a haber bonanza y todo el mundo se va a sentir muy bien. Luego viene el bajón y ahora a Macri lo que le toca es componer la resaca que viene después de toda parranda, que es la resaca de una economía que ahora tiene que hacerle frente a todos esos años donde la realidad se ignoró, porque como dice Ayn Rand, tú puedes ignorar la realidad, pero lo que no vas a poder es ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. Entonces, el que crea que con poner a Macri, ya, listo, todo va a cambiar, no es así. Y si no hay igualdad ante la ley, entonces vamos a seguir viendo que va a seguir habiendo grupos, como pasó con el grupo de transportistas que se rehusó a que entrara Uber, que están por encima de la ley. Y que por más que uno quiera implementar libertad de mercado, va a seguir habiendo grupos de presión que van a decir no. Sí, efectivamente es así. Acabas de tener oportunidad de conocer un caso muy especial en Argentina, un país que cuando se independizó o al poco tiempo de independizarse supo aplicar esas normas que hicieron que se convirtiera en uno de los países más importantes del mundo y los abandonó. Y no hace 12 años, hace 70 años que tenemos periódicamente fiestas de consumo, que cuando nos llega la factura nos enojamos, pero después volvemos a elegir a otro que vuelve a invitarnos a otra fiesta. Gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto tenerte y que sea agradable tu estadía en nuestro país. Muchas gracias. Gloria, muchas gracias, y esta pregunta es para que no le respondas. Yo me pregunto si tu éxito se debe a tu inteligencia o a que sos tan bonita. Gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El Rotary Club Córdoba ha iniciado un cursillo para formadores de opinión y ha tenido la deferencia de encargarme a mí que sea el disertante. Por eso hoy no tengo la editorial habitual y he invitado al presidente del Rotary Club Córdoba, que es el Comodoro Retiro Daniel Altamiranda, que también es licenciado en sistemas aeroespaciales. Y me gustaría, Daniel, si te parece bien, que expliques un poco a la gente qué es el Rotary Club. Bueno, ante todo, muchas gracias, Eduardo, por esta amable invitación. Me honra realmente estar aquí y realmente el honor que siento de ser presidente de Rotary Club Córdoba me obliga a transmitir un poco lo que es el Rotary Club Córdoba. Bien, vamos a hablar primero de lo que es Rotary. Rotary es una organización internacional que se basa fundamentalmente a prestar servicio a través de la amistad y favorecer y fomentar la paz a través de la amistad. Muy bien, Rotary lo hace con una organización de 1.200.000 socios. ¿En el mundo? En el mundo, sí, exactamente, alrededor de 200 países, de 1.200.000 socios. A esto se suman 225.000 jóvenes de 18 a 30 años de edad, que son los de Rotaractianos, la institución que es Rotaract, y los jóvenes de Interact, que son de la adolescencia hasta los 18 años. Con esto se conforma un grupo humano muy interesante, muy productivo, y que el eje de Rotary International es trabajar sobre la pobreza, en mitigar la pobreza, la falta de educación, los recursos naturales, fomentar el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, el agua potable, que es tan importante. Y Rotary tiene una misión que realmente nos enorgullece. Hasta el momento se han vacunado 2.000 millones de niños contra la polio. La poliomielitis. La poliomielitis. El programa se llama Polio Plus. A través de la Fundación Rotaria se ha llevado esta misión realmente magnífica. Decimos que estamos en un 99,9% de erradicarla totalmente, por otras dificultades de distribución de las vacunas a nivel mundial. ¿En qué países quedarían? Los países que están quedando en este momento son del Medio Oriente, uno es Pakistán y Nigeria, que por razones políticas internas no se ha podido hacer la distribución adecuada de la vacunación. Por lo tanto, ese porcentaje que todavía que no llega al 1% es lo que nos está faltando para poder tener ese 100%. Bueno. Daniel, y en Córdoba concretamente. Bien, esto es de modo contribuyente. El Rotary conforma clubes. Esos clubes actúan de forma local. O sea, estos lineamientos de Rotary International nosotros los transmitimos y lo aplicamos en el ámbito local de cada club. Todas las provincias en nuestro país tienen clubes que conforman un distrito. Muy bien, nosotros estamos trabajando en Córdoba, particularmente, estamos trabajando con un programa que se llama América Sin Fronteras. Estamos trayendo médicos de Latinoamérica a que se especialicen, se capaciten en centros de médicos de Córdoba,
como la Fundación Ulton, como el Hospital Privado, que nos facilitan becas para que esta gente venga, y en este momento estamos trabajando para que argentinos también vayan a países latinoamericanos. Qué interesante. Muy interesante, porque nos coloca como una organización que estamos fomentando este tipo de actividades. El ingeniero Yáñez fue el que implementó este sistema. Era nuestro gerente en Corsemar. Ah, bueno, muy bien. El otro programa importante que tenemos, que es contribuyente a Rotary Internacional, es intercambio de jóvenes. Los jóvenes que terminan su secundario aquí y con 18 años son seleccionados y conforman grupos que viajan al exterior. En este momento tenemos alrededor de 55 jóvenes extranjeros que están en nuestra ciudad, de 18 años, que han terminado su secundario en su país de origen y están compartiendo un año. Y otros 55 jóvenes que salen al mundo. Estos son los embajadores de paz, porque a través de la amistad de estos jóvenes que trascienden el tiempo hasta cuando son adultos, y eso es lo que queremos, ¿no? El conocimiento que produce la amistad a largo Daniel, plazo. podríamos hablar toda la noche de este tema, pero tenemos muy poquito tiempo. Vamos a pasar a la doctora Rina Patrito de Carpinella. Doctora Rina Patrito, entonces explíquenos usted el tema del cursillo para formadores de opinión. Muy bien. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación y también al señor presidente de Rotary por haberme designado para hacer esta comunicación. Quiero comentar que sabemos que el cuarto poder es la opinión pública y sobre ella actúan los formadores de opinión. Por lo tanto, el Rotary Club de Córdoba, haciendo un aporte a la comunidad, ha organizado una serie de charlas que tienen una duración de 30 minutos con un debate posterior. Estas charlas, la primera de ellas son una charla mensual. Mensuales, son charlas mensuales. La primera de ellas comienza el 20 de septiembre de este año, por supuesto, en el Círculo Médico de Córdoba, el cual auspicia este cursillo. Y el Círculo Médico de Córdoba está ubicado en Ambrosio Olmos, 820 de Nueva Córdoba. Las charlas son gratuitas y libres y el temario, el primer temario es Historia del Pensamiento de la Humanidad. Las otras actividades, oportunamente se van a decir la fecha y el lugar, y es un temario que lo voy a enumerar para que ya tengan idea. Una de ellas es las ideas que desarrollaron la civilización occidental, el liberalismo, el socialismo, teoría del comportamiento, historia del pensamiento de Argentina, los unitarios, los federales, las ideas que nos convirtieron en graneros del mundo, los desaciertos que nos llevaron a la decadencia y la corrupción. Como dije ya, el Círculo Médico de Córdoba va a auspiciar este programa y el disertante estará a cargo del ingeniero Eduardo Ibáñez Padilla y esperamos contar con la presencia de todos ustedes porque son temas muy interesantes y el ingeniero habla muy bien. Gracias, doctora. Estas charlas son charlas específicamente diseñadas para el debate posterior. No nos interesa tanto la charla, sino el debate que viene después. Y fundamentalmente nos interesa la presencia de la juventud, a quienes invitamos especialmente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora, por haber venido a nuestro programa. Gracias. Agradecido a nosotros.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. El sábado, es decir, antes de ayer, se ha cumplido una efeméride que para mí es muy importante, porque se han cumplido 336 años de la muerte del personaje histórico más querido por mí. Un cordobés, don Luis de Tejeda y Guzmán. Seguramente me han escuchado hablar de él, alguno quizás me ha leído, porque he escrito una biografía de él, una biografía histórica, y además he escrito una novela sobre su vida, porque me pareció que los datos históricos eran insuficientes para poder calibrar lo que había sido la vida de este hombre, un verdadero ejemplar del Renacimiento, pero el Renacimiento en América, el Renacimiento español en Hispanoamérica, en Córdoba específicamente. Voy a permitirme contarles muy rápidamente cómo fue la vida de este hombre, una vida realmente apasionante. El típico del hombre del Renacimiento era precisamente que encarara todas las actividades con grandeza. Todo lo que hacían lo hacían a lo grande, no entendían de mezquindades ni de pequeñeces, eran grandes para pecar y grandes para arrepentirse, grandes en la riqueza y grandes en la pobreza también, porque tenían evidentemente fines superiores que la sublimaban. Y este personaje vivió entre nosotros, fue uno de nosotros. Lo primero que quiero decir de él es que está en las raíces de nuestra propia ciudad. Su padre nació en Córdoba en 1575, es decir, 2 años después de fundada la ciudad. Su abuelo había sido uno de los fundadores y uno de los más ilustres, Tristán de Tejeda, compañero de don Jerónimo Luis de Cabrera y hombre que realmente tuvo una vida importantísima y a Córdoba le debe mucho. Como les digo, en sus venas corría sangre española, por supuesto, pero también sangre aborigen, porque tenía una bisabuela india. Su bisabuelo, Hernán Mejía Mirabal, que también había estado en la fundación de Córdoba, estuvo unido, no se casó, con una india llamada María, con la cual convivió mucho tiempo y tuvo varias hijas sobre todo mujeres, que se casaron y se casaron con hombres principales. Es decir, esta fusión de razas que fue la conquista española, este verdadero mestizaje que ha hecho que hoy seamos una cultura mestiza con predominancia cultural española, por cierto, porque el gradiente cultural era muy distinto, pero evidentemente con también la presencia aborigen que nos arraiga más al suelo. Y esta presencia estaba en la sangre de Luis de Tejeda. Don Luis tenía, como les digo, una bisabuela india. Y este hombre, que nació en una Córdoba de comienzos del siglo XVII, en 1604, una Córdoba que empezaba ya a perfilarse como la ciudad más importante de lo que hoy es la Argentina, que lo fue hasta muy avanzado el siglo XVIII, que fue la sede de la primera universidad, del obispado, es decir, la ciudad que todos sabemos que fue Córdoba, que desgraciadamente esa historia que nos han contado de que la patria nació en 1810, mutilando 2 siglos y medio anteriores de historia, como si no hubieran existido, como si la Universidad de Córdoba, el Montserrat y tantas cosas no hubieran existido ni valiera la pena tenerlas presentes. Esto es el mentis más rotundo de esa falacia, de esa patria nacida de gajo, 250 años después de fundadas nuestras ciudades. Es decir, este hombre fue la expresión más acabada de lo que era un cordobés obviamente de clase alta, pero cordobés al fin, en el siglo XVII. Este hombre tuvo una infancia, como puede tener cualquier niño, en el seno de una familia importante, una familia adinerada, rica, y vio en su infancia cosas magníficas, como por ejemplo su tía, hermana de su padre, doña Leonor de Tejeda, luego de enviudar, una mujer sumamente rica, cierra su casa para convertirla en el primer convento de monjas que hubo en la Argentina, el monasterio de Santa Catalina de Siena, que hasta hoy existe. Y luego vive también otras experiencias, por ejemplo es alumno del Colegio Máximo de la Compañía, que en 1623, a partir de la bula de Clemente XV, es convertida en universidad. Y él es uno de los primeros graduados de esa universidad, en 1623, se gradúa licenciado en Teología. Él vio también con la muerte de su abuelo Tristán de Tejeda, murió ya bastante grande, con todas las historias que habrá recibido de su boca, de los primeros años duros para Córdoba, una ciudad que le costó sobrevivir y estuvo en riesgo de perderse.
y vio también un episodio familiar muy importante que se tomó en ese momento como un milagro. En 1624, estando en la estancia de Soto, toda la familia, cayó muy enferma su hermana María Magdalena, la más pequeña de todas, y se la dio por muerta. Y su padre invocó a Santa Teresa de Jesús, que había sido canonizada hacía poco tiempo, pidiéndole que le devolviera la vida a su hija y que él iba a hacer un monasterio para sus monjas. Y ella volvió a la vida, así es que fue así, nunca la iglesia se expidió sobre eso, se consideró un milagro, en una de esas no fue tal, pero no importa, lo cierto es que se atribuyó a la intercesión de Santa Teresa la supuesta resurrección de María Magdalena de Tejeda. Y vio don Luis cómo, cumpliendo esa promesa, su padre cerró su casa, convertida en monasterio, donde dos de sus hijas, María Magdalena y otra más, profesaron como monjas. Pero estaba muy enfermo Juan, y no pudo salir de su casa porque sus médicos se lo prohibieron. Entonces se quedó en una pequeñísima habitación de su casa, de su lujosa casa, en la que hizo abrir una ventana que daba a la iglesia. Y allí, durante los pocos meses que sobrevivió, escuchaba misa. Murió y su mujer y su suegra, que había enviudado, entraron también como monjas. La vida de Luis estuvo también matizada por una tendencia muy marcada a la pasión, a las pasiones carnales. Tuvo aventuras que él mismo relata en sus poemas, porque es el primer poeta nacido en tierra argentina, y las cuenta con nombres supuestos. Algunos de ellos hemos podido saber quién eran. Cuenta, por ejemplo, la historia con su primera amante, a la que llama Anarda, siendo jóvenes. Era doña Ana Bernal de Mercado. Cómo termina trágicamente, cómo sus dos de sus hermanos se enamoran de su hermana Catalina, a la que él llama Casandra. Cómo uno de ellos se casa en secreto, luego es anulado ese matrimonio y él termina como fraile dominico. Es decir, una serie de cosas. Luego va a la guerra Calchaquí, esa terrible guerra, al socorro del puerto de Buenos Aires, que siempre reclamaba de Córdoba su auxilio, porque Córdoba era la plaza de armas para el socorro del puerto, y que Córdoba estaba hastiada, lo dicen sus propios versos, de estar permanentemente auxiliando al puerto. En la guerra se destaca, alcanza grados militares importantes. Luego se casa, como era lógico. Su padre, para no castigarlo por todas estas aventuras, lo obliga a casarse. Y se casa con doña Francisca de Vera y Aragón, una mujer importante, también de familias nobles, de la conquista. Tiene 10 hijos y con él descendientes hasta el día de hoy. Muchos cordobeses llevan en sus venas sangre de él. Y estando viva su mujer, se enamora de una amiga de ella y tiene además otra aventura, una mujer también casada, que termina también con tragedias, muertes, etc. Luego es gobernante, le toca organizar el auxilio de Córdoba a la última guerra de Calchaquí, encargado por don Jerónimo Luis de Cabrera III, el bisnieto del fundador. Él, con el grado de teniente general de la gobernación, tiene que encargarse de eso. Tiene una serie de episodios y enfrentamientos, con una muerte también, y es procesado por abuso de autoridad. Escapa a las sierras, donde está un tiempo, muere su mujer en el interín, y vuelve, y cuando vuelve se refugia en el convento de Santo Domingo, donde pasará sus últimos días, y allí escribirá los versos que han llegado hasta nosotros, contando estas aventuras. El peregrino en Babilonia le llama, Babilonia era Córdoba. Esos poemas magníficos que nos cuentan cómo era la vida de un hombre del siglo XVII. Muere el 10 de septiembre de 1680 en olor de santidad, como fraile dominico, aunque no sacerdote, sino fraile menor. Y bueno, su memoria se ha hecho permanente y perpetua a través de las poesías que nos ha dejado. El homenaje a don Luis de Tejeda y Guzmán, el primer poeta argentino. Rescato una idea de Gloria Álvarez, Prudencio. ¿Una sola? No, porque tenemos un minuto. Sí. Rescato una idea que es la principal. Los cambios en la sociedad lo producen las élites. Y para que las élites produzcan cambios, tiene que haber formadores de opinión para que impongan las ideas que valen la pena generar los cambios. Y las élites tienen que estar a la altura de lo que la sociedad espera de ellas. Bueno, se nos ha acabado el programa.
Creo que ha sido un programa muy interesante con las visitas que hemos tenido. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere.